que si es una estafa, que si te lavan el cerebro, que si nada más te engañan, que si sustituye la terapia, que si es un fraude. Saludos y bienvenidos. El día de hoy te voy a hablar acerca de un artículo que escribí de coaching ontológico y como no tengo la revista ni la edición, pues mejor te la platico. Lo sinteticé para que fuera menos pesado. Antes que nada, hay muchos mitos acerca de estos talleres, muchos dimes y diretes, y en las redes sociales hay muchas opiniones, en su mayoría tóxicas, que he escuchado y leído acerca del tema, que más que nada es gente que ni siquiera ha tomado el entrenamiento. Y si lo ha tomado, no se ha graduado, es decir, no lo ha tomado completo. Digo, no porque sea la panacea o la respuesta a todos nuestros problemas, pero la verdad, si la gente no lo conoce, no lo va a entender. Nunca. Jamás. En la vida. Tampoco sustituye una terapia psicológica. Esto es solo una herramienta para quien quiere más o quien quiera crecer. Tampoco voy a hablar de las empresas porque cada quien lo maneja distinto. Así que, antes de empezar, con tus prejuicios, si es que los tienes, déjame ilustrarte un poco al respecto. ¿Qué es el coaching ontológico? Este se define como el proceso donde la práctica la persona desarrolla sus máximas capacidades con el apoyo de un entrenador y otros individuos. Esto es a través de llevarse en equipo, puesto que en ocasiones por sí solo es incapaz de alcanzar. Esto es de acuerdo a Rafael Echeverría en 2013. La palabra anglosajona coach se traduce como entrenador y por ende coaching significa entrenamiento. Es común utilizar esta palabra haciendo alusión a los deportes, así como cuando el director técnico de un equipo de fútbol lleva a sus jugadores a hacer el mejor papel. Ontología es la ciencia filosófica que trata sobre el estudio del ente o del ser. Literalmente hablando, es la ciencia del entrenamiento en el ser. En la actualidad está de moda usar la palabra coaching casi para todo. Capacitador, desarrollador, acompañante, líder, asesor, etc. Sin embargo, este término en realidad se refiere al entrenador que se dedica al coaching ontológico, transformacional y empresarial. El coach no aconseja, no presiona, ni dice lo que el individuo tenga que hacer. Al contrario, explora, hace preguntas, respeta los paradigmas de cada persona, aunque sí los desafía sin invalidar ni censurar las ideas. Todo con el fin y la posibilidad de abrir a otras miradas, para que la otra persona tenga un acompañamiento en las acciones que decida tomar y alcanzar las metas que se persigan. Utiliza en gran medida el lenguaje y su interpretación. El entrenador escucha lo que el alumno expresa, entonces se parte de una interpretación. También el coach se enfoca en el lenguaje de la persona para indagar de acuerdo con lo que ésta proyecte y además lo cuestiona acerca de sus inquietudes, problemáticas o conversaciones. También produce experiencias de aprendizaje para que surja el cambio transformacional. De acuerdo a Rafael Echeverría, el ser se modifica, responde ante la vida de forma diferente, ante la crisis del ser humano y el dominio de la ética que el hombre aún no sabe resolver. Uno de los aspectos del ser humano es que sacrifica relaciones, aspectos importantes de su vida y pues lo que el entrenador pretende es desbloquearlo, destrabarlo. Se trata de tener quiebres, caer en la cuenta, romper paradigmas. Pero también es necesaria la disposición del alumno. El entrenador lo apoyará sí o sí, la persona está dispuesta y qué tanto. La diferencia entre un psicólogo en una sesión de terapia y un entrenamiento de coaching ontológico consiste en que el psicólogo no necesariamente confronta o no te confronta, el paciente le dice lo que él considere. El entrenador escarba, pregunta, confronta,
Se trabaja con las sensaciones, con el cuerpo, con el fin de obtener evidencias de logros extraordinarios. Esto último es de acuerdo a Jessica Chavira en el 2012. De acuerdo a Rafael Echeverría, en el coaching existen dos principios básicos. No sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las interpretamos. Y el 2. Los seres humanos no tenemos los mecanismos biológicos que nos permitan saber cómo son las cosas. Esto es de acuerdo a Julio Olaya en el 2012. Percibimos desde nuestro punto de vista y condicionamientos la realidad. La percibimos e interpretamos con nuestra mente. Depende de la valoración de cada quien. En resumen, no se puede observar sin el observador. Lo bueno y lo malo es una valoración de la persona. Ergo, es subjetivo. Un poco de su historia de manera formal. Este tipo de entrenamiento se establece hace 40 años o más. Es una combinación de varias técnicas como programación neurolingüística, método Silva, constelaciones, física cuántica, algunas corrientes filosóficas, Gestalt, entre otros. Originalmente, los entrenamientos se brindaban a miembros del ejército de la Segunda Guerra Mundial por los rezagos emocionales. Más adelante se empezó a dar en grupos de élite como artistas famosos, mandatarios, hasta que por fin empezó a ser abierto a cualquier persona. Hoy en día se ha popularizado a tal grado que en todo el mundo se aplica este tipo de entrenamientos. ¿Por qué dura 100 días? Por lo general, este proceso que consta de 100 días integra 3 niveles. ¿En qué están divididos? El primero es el curso taller introductorio, dura 5 días. 2. Experiencia interpersonal, que también dura 5 días, y el programa de logros extraordinarios, conocido como GAP. Este último dura 90 días, entonces 5 más 5 más 90 nos dan 100. También existen otros procesos, pero la mayoría, el requisito es ser graduado de GAP. Hay entrenamientos llamados como Samurai, Awake, Vivir en Riesgo, Kairos, Sexualidad, Adolescentes, Tortugas, Caballos, Biodescodificación, Máster, Tu Cuerpo Te Habla, Amar en Libertad, Diamantes, Abundancia, Coaching Empresarial, un montón. El proceso está diseñado en 100 días con el fin de reprogramar el cerebro y convertirse en hábito. Esto es de acuerdo a Joe Dispenza en el 2012, quien apoya y demuestra que a lo largo de la práctica durante ese tiempo, mientras se trabaja, es posible lograr la transformación del individuo. Sostiene que se puede programar y reprogramar el cerebro humano con la repetición continua de determinado acto. Como por ejemplo, si se es zurdo y se practica escribir con la mano derecha, eventualmente se podrá ser diestro o ambidiestro. El organismo se acostumbra a realizar ciertas acciones por medio de la repetición. ¿Qué es el ser? Raúl Gutiérrez Sáenz, en 1992, describe que tenemos un núcleo de identidad personal, el que es el ser substancial. Por substancia, en términos filosóficos, es el ser que existe en sí mismo. El ser accidental es todo aquello que existe en la periferia y puede ir cambiando con el tiempo. El círculo central es la substancia que es donde son adheridos los accidentes. Nuestro núcleo es lo que se mantiene a través del tiempo, lo que nos identifica y permanece igual a pesar de todos los cambios. En general, ponemos resistencia al cambio. En las personas se denota el ser accidental cuando se arraiga o se estanca en ciertas características accidentales, más no en el núcleo de identidad personal. Este es el núcleo de identidad. Está abierto al cambio porque es la base de toda transformación. Es así donde la persona arraigada en sus accidentes no encuentra fácilmente ni de manera natural ejercer el cambio. ¿Cómo se logra esta transformación? ¿Qué nos lo impide? El ego y el yo. Estamos dotados de dos tipos de yo. El yo profundo, denominado el ser, y el yo superficial, conocido como el ego o yo empírico. El ego se reconoce de inmediato en las personas. En términos coloquiales es
el narcisismo, el egoísmo, la posesión. En cambio, el yo profundo es desinteresado. Se le reconoce en la forma de ejercer el amor. Gutiérrez Sáenz afirma que el amor de benevolencia es desinteresado. Es ejercido por el yo profundo, mientras que el amor de concupiscencia es interesado, ejercido por el ego. Algunos psicólogos, en sus casos clínicos, detectan las características de la persona en su grado de desconexión. En cambio, el yo profundo integra al sujeto, ahondando en el yo profundo. La persona mantiene un equilibrio interno debido a su estabilidad. Capacita al individuo para resistir con mayor facilidad las crisis y los cambios de la vida. Está en continuo cambio y por ende da miedo, a veces paraliza. Ergo, mientras más se entrene al ser humano, mayor será su desarrollo y crecimiento personal y su actitud ante las diversas situaciones que se le presenten será más llevadero. Un ejemplo claro es cuando un individuo en particular tiene la actitud de machismo y posesión. Presume que a su esposa la mantiene porque gana dinero suficiente y ella no necesita trabajar. Por ende, no colabora en las labores de la casa. Quiere que todo el tiempo esté encerrada con los hijos. Se vanagloria de que nunca en su vida ha cambiado un pañal. La trata como si él estuviera haciendo el favor de estar casado con ella y no escucha otras opiniones sobre cómo debe llevar una buena relación en su matrimonio. Finalmente, todo es generado en formas de ser. Se presume una verdad ontológica en cuanto a una persona es auténtica cuando existe la adecuación entre la apariencia y la esencia. Volviendo al ejemplo anterior de este individuo egoísta aparentemente ante los demás, quien se muestra arrogante, posesivo, fuerte, macho alfa, etc. Pero en el fondo de su sentir, es probable que tenga miedo. Guarda un inmenso dolor por cuestiones de su infancia. Cuida de su familia y sus seres queridos. Es leal y amoroso con su cónyuge y, además, cuida de sus hijos en la intimidad de su hogar. Ergo, no hay coherencia. Se tendría que mostrar tal cual es. Esta sí sería una verdad ontológica, aunque en este caso, por supuesto que no lo es. Uno de los postulados de Pascal es que el hombre es ángel o demonio a la vez, pero cada quien elige hacia dónde se inclina. Esto es enteramente cierto hasta que el ser humano más vil sobre el planeta tiene en su interior un rezago de bondad, y viceversa. Los narcos son queridos en su lugar de origen porque ayudan a su comunidad, haciendo la diferencia en muchas vidas, a pesar de ser delincuentes. No se trata de que el ser humano sea un misterio por su complejidad, simplemente constamos de ambas partes, aunque sean ambivalentes. Es irresponsable argumentar frases vacías como así me hizo la vida, así me hizo Dios, no puedo ser de otra forma. Uno de los exponentes que demuestran la identidad personal y la voluntad de decidir sobre sí mismo es Ortega y Gasset. En su frase, yo soy yo y mi circunstancia, quiere decir que cuando el ser humano nace, se forma y crece en su contexto cultural, social, geográfico e histórico, pero aún así decide quién elige ser. ¿A quién está dirigido? El proceso de transformación de coaching ontológico es abierto para todos, pero cuidado, no siempre es para todos. En el caso de personas diagnosticadas con esquizofrenia, paranoia, bipolaridad, personalidad limítrofe, entre otros, algunas actividades se trabajan con dramatizaciones o visualizaciones, donde probablemente la persona confunda la realidad de lo que es y lo que no es. Y el peligro es que se quede en el psicodrama y no sea posible sacarla. Cuando algún paciente, por ejemplo, requiere de un control psiquiátrico, controlan al paciente con medicinas que a veces les provoca somnolencia. Y a veces están dispersos y con bajo ánimo. Tal vez resulte contraproducente. Se requiere que el alumno esté en completa actividad, que sea participativo y que esté concentrado en las dinámicas.
Otro tema es que hay personas que no siempre están dispuestas al trabajo interno o al crecimiento de sí. Puede mostrar resistencia a la interiorización, seguir alimentando el ego, hacerse responsable por su circunstancia actual, sus relaciones con los demás, su relación consigo mismo o la retroalimentación por parte del entrenador. A todo esto puede generar un rechazo. Por lo tanto, no hay trabajo interno. La persona tampoco está acostumbrada y dispuesta a enfrentarse consigo misma. A veces, por sus prejuicios, por sus paradigmas, por sus sentimientos, por su historia personal, por miedo o simplemente porque no quiere. En estos casos no es posible apoyar al alumno. Y como en el coaching no se obliga a nadie y cuando no se está dispuesto a trabajar, es imposible avanzar. A diferencia del psicoanálisis, el paciente va a su ritmo. Él decide qué mencionarle al psicoanalista. Incluso puede decidir cuándo ir y cuándo no, aunque le cobre el terapeuta. El psicólogo no confronta por los resultados al paciente generados en su vida y en muchos casos hasta quita la responsabilidad. No siempre, pero sucede. Te lo dice alguien que tomó psicoanálisis casi la mitad de su vida. Ser para tener o tener para ser. También el aprendizaje es clave para la efectividad. Aprender para ser. Se aprende para diseñar la propia vida. El ser humano crea su propio destino y al hacerlo deja de culpar a otros por lo que deja de hacer o lo que haga mal. En resumen, nos creamos y nos recreamos a nosotros mismos. De acuerdo a Suzuki, en el 2012 es: si tu mente está llena de conocimiento, estás siempre preparado para nada. Si está abierta, como la de los principiantes, está disponible para todo. La mente de los principiantes está en las mayores posibilidades que la mente de los expertos, que ahí sí hay pocas. Víctima responsable. Es muy cómodo vivir siendo víctima, porque nunca se es parte del problema, pero tampoco se es parte de la solución. No se asume la responsabilidad y el ser humano se vuelve espectador e inocente. Por lo tanto, se transmite el poder personal a los demás. Por ejemplo, si el señor X va manejando por la avenida Y, monta en cólera debido a que un taxi se le mete enfrente donde él va transitando. Entonces, el señor X se baja del carro para pelearse con el chofer. Dicho acto, ojo, es irresponsable, partiendo de que le entrega su poder personal al taxista para permitirse el sentimiento del enojo y además armar un verdadero relajo en la vía pública. Aquí sucede lo siguiente: el señor X se deslinda del autocontrol y además interpreta que el chofer del taxi le está faltando al respeto, cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sartre argumenta que el hombre es responsable de todos los hombres y que no hay naturaleza humana porque no hay un Dios que la defina. En resumen, cada quien es quien elija ser. No se trata de descubrirse a sí mismo, sino de construirse y reconstruirse de acuerdo a cómo se decida hacer. El asunto está en que no todos obran de buena fe. El humano, al sentirse responsable de todos los demás, le ocasiona miedo. Luego entonces se genera la actitud de desentenderse de sí mismo y de los demás. Por eso la corrupción, las guerras, los homicidios, etc. Todo esto es lo que a Sartre se refiere como obrar de mala fe. Al final todo es elección. En general, el coaching ontológico opera precisamente desde el ser responsable y no culpable, pues desde la culpabilidad no hay posibilidad de accionar, más que sumirse en las víctimas. No obstante, desde la responsabilidad hay manera de construir algo.
reparar el daño que se ha hecho, enmendar errores, sanar alguna relación, pagar alguna deuda o aclarar malos entendidos. Es mucho más fácil culpar de nuestra situación a terceras personas, a un ser supremo, a la suerte o al destino, en lugar de hacerse cargo. Es entonces cuando el individuo prefiere ser irresponsable. Claro, es más fácil. Aristóteles comenta que los hombres serán virtuosos por la práctica de la virtud. La elección de la responsabilidad se entrena como se practica un deporte. Así como una persona, si quiere ser segura, fuerte, valiente, amorosa, generosa, veraz, o la virtud que se pretenda, se practica. La seguridad, la fortaleza, la valentía, el amor, la generosidad, la verdad, es el equivalente a entrenar para un deporte o a aprender a tocar un instrumento. Las primeras veces probablemente te sentirás torpe, sin embargo, a la larga el individuo se sentirá experto o te sentirás experto. Para concluir, siempre se pueden diseñar acciones de modo diferente. No se pueden obtener distintos resultados haciendo lo mismo. Las herramientas que brindan el coaching, y no me pagan por hablar de esto, es que ya no se puede pretender no saber o ya no se puede hacerse menso. De ahora en adelante, habrá que preguntarse lo siguiente. ¿Qué se puede hacer de modo diferente? ¿Qué otras alternativas de acción se pueden tomar? ¿Cuáles son los compromisos personales que se van a aplicar? ¿Qué es lo que más se puede aprender? ¿Cuáles son los recursos con los que cuento? ¿Siempre doy lo mejor de mí? Ahora, ten en cuenta que si tienes la inquietud de tomar alguno de estos talleres, fíjate que la empresa y los entrenadores estén certificados. ¿Dónde se consulta? En el Conocer. Hay varias certificaciones nacionales e internacionales, pero en México el marco legal es el Conocer. Investiga la empresa e investiga al coach en el Conocer. Pero por favor, no busques en páginas de opiniones por obvias razones. Pero si no se te hace tan obvio, te las voy a explicar. Para empezar, si rascas ahí, fíjate, te vas a dejar llevar por los discursos de gente que ni completó el entrenamiento y que ni idea tienen. No puedes emitir juicios de lo que no conoces. 2. Te van a robar la experiencia de lo que se vive. Cada quien experimenta de manera diferente y aún así te van a confundir. 3. No hay referencias de certificaciones ni nada por el estilo en esos sitios tóxicos. Por supuesto que he conocido a personas que no les sirvió para nada, a pesar de que hablan maravillas del entrenamiento. No significa que el proceso no sirva. Los que no sirven son ellos. Más bien, no estuvieron comprometidos en trabajar en sí mismos. Probablemente en el momento sí, pero al paso del tiempo se les olvidó y ya. O de plano deben complementarlo con terapeutas, cada quien. Hablo en el caso de una persona normal, por así decirlo. Bueno, eso fue todo. Espero que te haya gustado y te haya aclarado algunas cosas. Nos vemos en la próxima.